Nos reunimos hoy para poder ver lo que está más allá del astrólogo que nos ha acompañado durante más de casi 8 años. Es más, exactamente 7 años y 9 meses. Desde el 27 de abril del 2017, una prueba contundente que se puede abrir un canal de YouTube con un Mercurio retrógrado, con una luna en Tauro, una luna nueva, y con una conjunción de Mercurio con Urano. Inicias un proceso de un blog con V durante este tiempo con más de 840 videos, los cuales nos han nutrido. Todos los estudiosos, yo creo que de esos 840 me he visto como 800. Desde el 2017 te sigo atentamente. Eh, Recuerdo antes de existir internet y esto que me decían, pero Juan Carlos, ¿usted hace consulta de astrología sin predecir y le pagan por eso? Yo decía, pues sí. Y cuando de repente en el 2017 encuentro un astrólogo humanista hablando abiertamente, no de interpretaciones pronósticas, sino de entenderlo como una sustancia humana, como un lenguaje para entender la psique humana, pues me he quedado enganchadísimo con tu canal y aquí estamos, 7 años después, pudiendo hacerte una bella entrevista, querido José Alberto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Juan Carlos, por tu enorme paciencia, porque yo creo que es la única persona que ha visto 800 vídeos. Yo no los veo, mi mujer no ve ninguno de mis vídeos, no ve ninguno de mis vídeos. A veces me pregunta, ¿y qué va a pasar con esto? Y claro, digo, pues ve el vídeo, he hablado de esto y tal. Y dice, no, no voy a ver tus vídeos, son muy largos. O sea que, Bueno, José Alberto, para ser astrólogos es como empezar a trabajar con las sustancias de Urano, Neptuno y Plutón, que es algo del misterio, de lo transpersonal. Sabemos por los tránsitos de cómo Urano actúa. Urano le encanta cuando llega a nuestra vida rompiendo. Rompe certezas, rompe vida, rompe lo estructurado. ¿Con qué objetivo? Iluminarnos en creatividad, en posibilidad, en sacar valores, recursos. Los que somos astrólogos sabemos que estamos aquí porque algo se nos rompió, porque definitivamente si no fuera porque se rompió tal hecho con tal magnitud, no le invertiríamos tanto tiempo de vida a la astrología. ¿Quisieras contarnos un poco qué se rompió para que haya llegado un ingeniero físico trabajando en la Unión Europea, de repente salir así del closet y mostrarse como astrólogo? bueno, eh, yo diría que se me rompió todo, se me rompió todo porque mi vida ha sido una sucesión de, yo diría, de caminar junto al abismo, de caminar junto a la boca del infierno, de rayos que han partido mis certidumbres y de experiencias oceánicas, experiencias de fusión con algo que es una unidad que es mucho más grande que uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ya desde pequeño se me rompieron muchas cosas, ¿no? La misma historia de mi nacimiento y mi casi muerte poco después de nacer, las continuas mudanzas, los cambios de sitio. Yo creo que me he mudado en torno a unas 70 veces en mi vida, ¿no? Y, en fin, y todo este tipo de cosas, pero yo lo viví con mucha alegría todo esto, sobre todo cuando era joven, yo lo vivía con una enorme alegría, de manera que cuando la astrología me llamó, que me llamó al mismo tiempo que la ciencia, de algún modo, por eso para mí cuando la gente me dice, pero ¿cómo puedes ser físico y astrólogo y tal? Y yo siempre me digo, ¿cómo podría no serlo? ¿Cómo podría no ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque realmente la física y la astrología eh, tienen el mismo objetivo, hablan casi que el mismo lenguaje, porque el objetivo de ambas es construir relatos sobre cómo funciona el mundo. La física está mucho más pegada a lo medible,
aunque últimamente ya se ha despegado incluso también de lo medible, de lo verificable, incluso la física ha ido mucho más lejos, ha puesto en tela de juicio que exista la capacidad de medir, que exista la capacidad de verificar, que exista la realidad como tal, ¿no? Y la astrología nos permite, de algún modo, fíjate, en estos tiempos que vivimos de caos extremo, de caos creciente, la astrología nos permite significar todo esto, encontrar las estructuras subyacentes eh, a todo esto, ¿no? Yo siempre que observo la realidad tengo esta impresión de alguien que ve. Yo recomiendo a todo el mundo ver estos fractales de Mandelbrot que están en internet, es muy fácil encontrarlos. Tú pones fractal de Mandelbrot y te salen, y son estas figuras tan fascinantes, tan absorbentes, tan hipnóticas, ¿no? Que se van desplegando y ves cómo se repiten los patrones. No son exactamente los mismos colores, no son exactamente las mismas tonalidades, pero es la misma infraestructura que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y cuando uno mira lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, tiene esta impresión, a mí me sucede, me sucede de una forma física, ¿no? Veo, el otro día, por ejemplo, vi este vídeo de Elon Musk haciendo el saludo nazi y con esa cara de odio profundo, y me vino la imagen de Goebbels, los discursos de Goebbels, también con el brazo en alto y tal, ¿no? Y me vino así automáticamente, no es que yo estuviera pensando en a quién me parece este hombre, me vino automáticamente las imágenes de Goebbels, ¿no? Y igual que cuando el otro día se cruzó en uno de mis, digamos, streams de flujos de vídeos que veo en YouTube y tal, la imagen de Mussolini y con su amante Clara Petacci, colgados de los pies junto con otros tres líderes fascistas creo que es la Plaza de San Lorenzo en Milán, ¿no? Después de haber sido ejecutados y haber sido, bueno, sus cuerpos se abandonaron al pueblo, con lo cual están ya muy desfigurados, ¿no? Entonces, y esto me hizo venir a la mente también la de un dirigente de origen italiano que tiene una relación muy estrecha con su hermana, ¿no? Ahora mismo en América, en Sudamérica, ¿no? De alguna manera lo relacioné automáticamente, ¿no? Esta pareja que permaneció unida, porque Clara Petacci eligió morir con Mussolini, le dieron la posibilidad de irse y ella no quiso, ella quiso morir con Mussolini, de alguna manera se autoinmoló, ¿no? Entonces, aquí vemos como, bueno, el genocidio palestino a manos de las antiguas víctimas de otro genocidio, el genocidio ucraniano a manos de las antiguas víctimas de otro genocidio, ¿no? Es decir, vemos como todos estos patrones, ¿no? Fractales que se repiten, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo te dices, bueno, pero no es la misma historia, no es exactamente la misma historia. Es un poco la teoría del caos, que un pequeño detalle que cambia después toda la historia, ¿no? Pero la astrología nos permite ver que efectivamente si tú agarras el pequeño gran trígono que estamos viviendo ahora mismo y trazas un eje del grado cero de Géminis al grado cero de Sagitario, es la imagen especular en torno a ese eje del pequeño gran trígono del año 39. Es una imagen especular porque Urano estaba en la misma posición que ahora, Plutón estaba exactamente opuesto, estaba al comienzo de Leo, y Neptuno estaba exactamente opuesto, estaba al comienzo de Virgo. Y no solo eso, dentro de unas semanas ya tendremos el reflejo especular completo cuando Marte entre en Leo, porque la Segunda Guerra Mundial comienza con Marte entrando en Acuario. Justo. Entonces, dentro de unas semanas tendremos la imagen especular exacta del comienzo de la Segunda Guerra Mundial con La Saturno, invasión de Polonia.
Neptuno, los tres transpersonales y Marte, ¿no? Que fue el desencadenante, ¿no? Como es muy común ver a Marte desencadenar guerras cuando entra directo tras un largo periodo de retrogradación, ¿no? Pues un Marte muy energetizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos el fractal que se repite de algún modo, ¿no? Y vemos, yo lo veo, ¿no? Los jóvenes, el renacimiento del fascismo entre los jóvenes, igual que sucedió entonces, ¿no? Exactamente igual. Pero te dices, bueno, lo primero que uno se dice teniendo mucha tierra es, ¿podemos controlar esto? Y teniendo mucha tierra te das cuenta que no puedes controlar a esto. Tienes que dejar, tienes que vivir desde tu centro y dejarte más o menos llevar sin perder tu centro, por supuesto, sin perder tu esencia. Pero de algún modo vivir todo esto sin tratar de cambiar al mundo. Uno solo se puede cambiar a sí mismo, ¿no? Y, y al mismo tiempo estar atento a las nuevas posibilidades que se abren, porque se están abriendo muchísimas nuevas posibilidades. No me refiero a todo esto tan manido de la inteligencia artificial, de la robótica y tal, que ya estamos hartos de oír hablar de esto, ¿no? Sino a las nuevas posibilidades que se nos abren a nosotros como seres humanos, ¿no? De ir, yo diría, encontrando nuestro sitio en lo que es esta, esta ecosfera, ¿no? Que formamos con el planeta Tierra, ¿no? La humanosfera que vive de alguna manera dentro de la ecosfera de Gaia, ¿no? Del planeta Tierra, ¿no? Y, y- y tratar de no proyectar nuestras imágenes, yo diría, culturales, ¿no? Que son muy antropocéntricas, ¿no? De decir, bueno, es bueno o malo, sobreviviremos o no sobreviviremos, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque desde el punto de vista de la Tierra, de Gaia como tal, es bastante irrelevante el que sobrevivamos o no sobrevivamos, o el cómo lo hagamos, ¿no? Muy probablemente yo no creo que seamos un experimento fracasado de la naturaleza, que no existe tal cosa. La naturaleza no hace experimentos fracasados, la naturaleza hace experimentos y algunos pues no los continúa, así de simple, pero aprende de ellos, ¿no? Entonces, claro, para nosotros desde nuestro antropocentrismo, si el ser humano no continúa, sería un experimento fracasado. Porque claro, lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esto es muy interesante porque está muy presente en el inconsciente colectivo. Si tú te das cuenta, Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial con una idea muy clara dentro de su mente, que es la del el Lebensraum, el espacio vital. Él piensa, como muchos nazis, que el pueblo alemán necesita un espacio más grande. No puede vivir dentro de las fronteras de lo que era Alemania en aquel momento, porque se le ha quedado pequeño, ¿no? Y se ve muy amenazado y de hecho por eso él propone que el tercer Reich es el tercer Reich, viene del latín, de reino, de algún modo, ¿no? El tercer reino iba a durar 1000 años, ¿no? Y era su eslogan, el Reich que durará 1000 años. Y es muy interesante este concepto porque es la proyección hacia el infinito de lo que son es muy lunar, de algún modo, es déjame como esté, como estoy durante 1000 años, ¿no? Y claro, hay un miedo racial, étnico, cultural muy fuerte a la desaparición. Es decir, es muy fácil decir que Hitler estaba loco y los nazis estaban locos, pero operaban siguiendo un miedo, un terror tábico muy fuerte, que es el de su desaparición étnica como pueblo. Y tenían buenas razones para pensarlo, tenían muy buenas razones, porque genéticamente los arios, los rubios con ojos azules, son caracteres recesivos, es decir, no aguantan el contacto con gente como nosotros, de origen semita,
con el pelo oscuro, los ojos oscuros, la piel más o menos oscura. ¿Por qué? Porque nuestros caracteres son dominantes. Entonces, y ellos, por eso, incluso está probado que los hombres con ojos azules indefectiblemente se reproducen con mujeres con los ojos azules, porque es la única manera de estar seguros que sus hijos son suyos. Claro, si se casa con una mujer con ojos oscuros, sus hijos tendrán ojos oscuros, pero no sabrá si esos hijos son suyos. Ahora mismo sí, con las pruebas del ADN, pero en tiempos no. Entonces, estos arios tenían un miedo enorme a la desaparición que estaba muy fundamentado. Está muy fundamentado. Por ellos se concentran en los pueblos semitas, que consideran pueblos inferiores, precisamente porque saben que no son pueblos inferiores. Biológicamente no lo son, ¿no? Al menos biológicamente, ¿no? Y el otro día, de nuevo, resoné mucho todo este discurso de Hitler, me resonó mucho en el discurso de otro ario, de Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que hablaba de su gran sueño, y que probablemente sea cierto, que sea su motor existencial, es el asegurar que la conciencia, él ya no habla del pueblo ario, del pueblo alemán y tal cual, porque ya hoy en día es políticamente incorrecto, de que ya esa batalla la tienen perdida, ¿no? Ellos hablan de la supervivencia de la conciencia, que queda mucho mejor, es mucho más New Age, se vende mucho mejor, ¿no? La conciencia. No tenemos ni puta idea de lo que es la conciencia, pero queremos que sobreviva durante 1 millón de años, ¿no? Y él, le escuché en un discurso que hacía frente a una multitud que no entendía nada, porque claro, es un discurso bastante abstracto, bastante teórico. Era una multitud de seguidores de Trump, que pues imagina el nivel intelectual, ¿no? Entonces él estaba hablando de un tema, digamos que es muy complejo, ¿no? De esto, de que yo quiero ir a Marte y quiero que la raza humana se asiente en Marte para que la conciencia no muera y viva durante 1 millón de años. ¿No? Es el mismo discurso que Hitler, solo que, claro, en vez de invadir el país de al lado, es complicado porque tienen armamento nuclear y tal, lo que van a hacer es pues, ir a Marte, que es imposible, es tan imposible como para los alemanes invadir Rusia, es más o menos el mismo tipo de imposibilidad, ¿no? Pero te das cuenta ya del el mecanismo tan profundo de huida, ¿no? De nos sentimos en peligro existencial en el planeta Tierra, entre otras cosas, por lo que hemos hecho. Es cierto, estamos, igual que los alemanes tenían un miedo horrible a casarse con semitas, con judíos, con españoles, con italianos, con griegos, con árabes, con todo esto, porque sabían que muy pronto esos ojos azules, esa piel clara iban a desaparecer. De la misma manera ahora tenemos la certidumbre de que si seguimos así, esto se va al carajo. No hay, es obvio, ¿no? Y Elon Musk, que mejor que nadie, está capacitado para saberlo, ¿no? Entonces, la gran fuerza motriz también es esta, es escapemos de aquí, conquistemos el espacio, ¿no? Entonces es interesante ver un poco los paralelos, los paralelos históricos. ¿M? Ahora, ¿en qué acabará todo esto? Pues no lo sé. Yo sé cómo acabaron los grandes próceres de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler eh, se metió una bala en su búnker, Mussolini acabó colgado de las patas, etcétera, con su amante. Pero, claro, se pagó un precio enorme, ¿no? Genocidios, un continente arrasado, etcétera, etcétera. Entonces, yo simplemente espero que en esta repetición del bucle fractal sea mucho más ligero, sea más light, que hayamos aprendido algo, ¿no? De momento parece que hemos aprendido muy poco, ¿no? Porque ya comenzamos con varios genocidios en el menú, ¿no? Entonces creo que hemos aprendido relativamente poco, pero bueno, no hay que tirar la toalla todavía. Uf, buen inicio de la entrevista. Sin duda, acá ya nos mencionaste de cómo la física y la astrología han estado asociadas en tu vida precisamente por la observación y el gusto de ver cómo la vida se repite como estos fractales en el tiempo y cómo van evolucionando. Y en ese sentido,
José Alberto, cuéntanos un poco de Josecito Albertico, digamos, del niño José Alberto, de esa luna en cáncer tan bella, tan sensible, tan amorosa, embebida en un mundo tan rudo y tan crudo, con un ascendente en Capricornio, que está mostrando, digamos, no sé si quisieras contarnos algo de tu niñez, de tu adolescencia. Hombre, yo no quisiera caer en el tópico de vivir una infancia feliz, porque en general no creo en eso. Gente que dice vivir una infancia feliz está escondiendo algo. Las infancias no suelen ser felices. Pero curiosamente mi recuerdo es de que yo viví una infancia bastante feliz, a pesar de los cambios continuos, pero bueno, es mi sol en casa 8, mi Plutón en casa 8. Yo disfrutaba cuando mi padre venía, porque era literalmente así, ¿no? Un buen día estábamos en casa y venía mi padre a media mañana y le decía a mi madre, le decía, Luisa, mañana tengo que estar en tal sitio, así. "Ah, pero ¿cómo? Pero tal, y los chicos, ¿y qué hacemos? Y tal. Y bueno, mi padre decía siempre lo mismo. Yo me voy, busco algo y luego venís vosotros, ¿no? Y tal. Y claro, mi madre, pues la pobre se azaraba con todo aquello porque no quería perder a mi padre y tal. Pero yo estaba contentísimo porque yo decía, otro sitio. O sea, ya dejo detrás todo esto, muero a todo esto, ¿no? Y me parecía estupendo morir a todo eso, ¿no? Vivía con un enorme desapego, vivía hasta los 14 años con un desapego total, desapego absoluto. Yo vivía mi luna en cáncer, yo creo que la vivía en el estricto ámbito familiar, ¿no? La vivía con mis padres, la vivía con mis abuelas y tal, de manera que todo aquello me ponía, me llenaba de energía, me encantaba. Los trenes, hoy es el día que todavía me ponen, casi que me erotizan, ¿no? Viajábamos en tren siempre, ¿no? Los trenes me gustaban y me siguen gustando muchísimo, ¿no? El llegar a un sitio nuevo, el estar en una casa nueva, los olores, los colores, la comida, todo eso. Y en el cole, claro, yo siempre era el outsider, porque yo iba, si viajaba del norte al sur, tenía el acento del norte y siempre yo era el del norte, ¿no? Cuando bajaba del sur al norte, se me había pegado el acento del sur y volvía con el acento del sur, entonces siempre era el del sur, ¿no? Entonces yo siempre era el outsider. Pero no me molestaba porque con Urano en la casa séptima yo siempre me ligaba o me liaba con los otros outsiders, con los otros frikis. Mis mejores amigos eran los frikis de la clase. Entonces yo enseguida veía quién era el friki o los frikis, estaban lógicamente aislados, los frikis están aislados, y yo me hacía amigo de ellos y entonces pues hacíamos el club de los frikis, que era mucho más interesante. Yo nunca me he interesado formar parte del grupo como tal. A mí me gusta estar con los frikis porque es donde está lo interesante, es donde está la gente interesante, los outsiders, ¿no? Y eso, pero llegó un día muy concreto, un día cuando yo tenía unos 13 años, en que de repente cayó sobre mí, hubo un cambio absolutamente traumático, ¿no? Contacté con la muerte, contacté con la muerte y, y de repente yo que había vivido alegremente, que había vivido como un niño, vive ignorante absolutamente de la muerte, aunque sepa que esté allí y tal, lo ve como algo que pertenece a otro mundo, ¿no? Pero aquel día yo contacté con la muerte directamente a través de una experiencia de ver un muerto, de verlo descompuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y de ver cómo se lo manipulaban, de ver cómo o tal, ¿no? Y aquello fue, de nuevo, claro, una experiencia muy, muy de casa 8, ¿no? Y aquello me hizo, de repente, me hice adulto en un solo día, en cuestión de minutos, yo diría, ¿no? No tuve tiempo para hacerme adulto. Ahí. Y claro, aquello me costó muchos años digerirlo. Me costó muchos años digerir esa presencia brutal, inevitable, real de la muerte, ¿eh? En la vida. Me costó como 20 años, veintitantos años, me costó realmente superar aquello, integrar la muerte y darme cuenta de que, bueno, que la muerte es algo también ligero, es algo.
es algo natural, es algo que forma parte de la vida, es algo, yo diría, en lo que uno puede participar voluntaria y conscientemente, uno puede ser el autor de su propia muerte, ¿no? Eso me costó más tiempo el darme cuenta, ¿no? Y ahí fue una época muy oscura de mi vida, fueron 20 años muy oscuros, muy, muy oscuros, ¿no? Porque viví con esa presencia constante de la muerte, aunque no estuviera ya junto a mí, viví con esa presencia constante de la muerte, ¿no? Y, y luego, más tarde, de algún modo, ya me hice amigo de la muerte. Me hice amigo de la muerte y bueno, y hoy es el día que, como diría yo, que la muerte viene a mí continuamente, que está en mi vida a través de mis experiencias personales, de la gente que veo morir, la gente que acompaño, eh, sus muertes de algún modo, ¿no? Yo diría de la vivencia liberadora y casi que alegre, casi que feliz, ¿no? El- del proceso de muerte, ¿no? Pero fue muy duro, fue la experiencia, yo diría, más traumática de toda mi vida, ¿no? Aquel contacto con la muerte. Quizás, claro, eso me hizo encontrarme con todo aquello. Fue un tránsito, obviamente un tránsito de Plutón. Fue justo cuando Plutón pasaba en cuadratura con mi luna en Cáncer, ¿no? Entonces, claro, aquello fue algo terrible, ¿no? Luego, cuando Plutón pasó en oposición a mi luna en Cáncer, muchísimos años más tarde, de nuevo tuve ya este contacto de nuevo directo con la muerte muy intenso a través de ya la muerte de seres muy queridos y muy próximos a mí, ¿no? Pero de algún modo ya yo diría que ya estoy al otro lado, estoy al otro lado, estoy ya en un universo un poco macondiano, ¿no? De vivir con los muertos, ¿no? De oír a los muertos, por ejemplo, ahora me voy a revivir a una casa, que es una casa que se quemó, es una casa que se rehizo y ya me han contado que sí, que hay, hubo gente, la casa tiene muchos, muchos años, más de ciento y pico años, ¿no? Pero me voy perfectamente consciente e incluso he pensado en los familiares, los nietos, de bisnietos de esas personas, pedirles fotos, de sus antepasados, ¿no? Para hacer todo un panel con esos antepasados, ¿no? Y poner también míos, ¿no? Un poco ahí. Y hacer una especie que es una vieja tradición romana, ¿no? La del culto a los propios muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una manera yo diría, de rendirles homenaje, por supuesto, pero también de darnos cuenta que siguen allí, de algún modo, siguen entre nosotros, ¿no? Y que, pues bueno, simplemente eso, ¿no? En fin, la casa 8 es un poco extraña. En mi experiencia de análisis de astrología, he visto que las personas con una casa 8 muy fuerte tienen unas conexiones con el misterio y con el más allá muy activas. Es como si tuvieran el teléfono directo con el más allá. Y he visto muchos casos de personas o bien que han tenido avistamientos, o bien que se han subido a un ovni, o bien que hablan con alguien que está allí al otro lado. Tú con un sol en Virgo, que es tan analítico y tan racional, y un ascendente en Capricornio, eh, ¿te has dado el permiso de conectar de buena forma con todo lo místico e invisible o en algún tiempo negaste toda esa percepción que se tenía allí con la casa 8? No, negarla no, porque no se puede negar, porque es tan tangible, es tan potente. La temía, no la negaba, la temía, que es una forma de negarla, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día no me plantea ningún problema, porque Virgo es el signo de los sistemas y todo consiste en integrar dentro de tu sistema
todo eso, ¿no? De algún modo, yo, yo me acuerdo de ver a mi abuela hasta muchos años después de que ella muriera, ¿no? De verla con el rabillo del ojo, ¿no? Eh, a una de ellas, ¿no? La otra no, la otra no la he visto, ¿no? Y bueno, y de sentir a mis padres, a mi padre y a mi madre, muchas veces en pequeños detalles, ¿no? Cosas que se han movido de sitio, un tiesto que se cae, no se tenía que caer, ¿no? Como sé que un tiesto que está dentro de una habitación, que no hay viento, no hay nada, ¿no? Este tipo, pero claro, un tiesto que era de mi madre, que lo voy llevando de casa en casa, ¿no? Llevo todas las plantas de mi madre, ahora están aquí conmigo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Una puerta que se te cierra detrás tuyo, no hay viento ni nada, ¿no? Te cierra y te deja encerrado en un sitio sin llave. Mi padre era muy bromista, ¿no? Le gustaba hacer este tipo de bromas. Entonces, bueno, no sé, yo recuerdo haber leído al menos 4 veces, ¿no? He leído Cien años de soledad y aquellos que me parecía tan normal, me parecía tan natural, me parecía absolutamente natural, ¿no? El que estuviese la bisabuela debajo del árbol en el patio de casa y tal, y pues se había muerto hace 50 años, ¿no? Pero estaba allí, ¿no? Y realmente García Márquez, lo único que narra es esa realidad, no narra nada que no exista, eso existe, es así realmente, pasa que no queremos verlo. Ese, eh, es que pensaba en el último video que hiciste. Es genial porque decías, y los científicos ya comprobaron que no existe ningún soplo divino, y soplo divino, y se cae algo que tenías ahí atrás. Totalmente, sí, sí, eso es me refiero precisamente a eso, ¿no? Son presencias muy bromistas muchas veces, ¿no? Eh, de hecho, fíjate, yo ahora tengo esta sensación de estar buscando ya el lugar en el que moriré, ¿no? Y por eso me voy a vivir junto a un río, que es el lugar ideal para morirse, junto a un río, porque el río es un río además que se llama Pas, que viene de paso, que es eso, es el paso, ¿no? Es el paso, ¿no? Y es muy interesante porque fíjate que yo estoy viviendo ahora el tránsito de Urano por mi casa cuarta en Tauro, y el valle donde voy a vivir, porque es un río que tiene un valle bastante ancho, que tiene diferentes valles en su recorrido. Y la parte donde yo vivo se llama el Valle de Toranzo, que viene de toro, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que con Urano en Tauro en mi casa cuarta me voy a vivir al Valle del Toro. Y no solo esto, si te has fijado en mi canal, yo diría el anagrama de mi canal es esta mano abierta, que es mi mano realmente, que yo un día puse mi mano sobre la arena, hice una foto de la huella que mi mano había dejado sobre la arena en una playa, por aquí cerca además, y se la envié a Adrià, que es un amiguete mío, artista gráfico, que es el que ha hecho toda la imagen gráfica de mi sitio y muchas, digamos, muchas contribuciones gráficas. Y le dije, haz un dibujo de esto, respetando los colores, el color de la tierra, el color de la arena y lo que es mi mano, tiene que ser mi mano, ¿no? Y él lo hizo y ese es mi logo, ¿no? Bueno, pues justo al lado del sitio donde voy a vivir hay una rotonda, hay una carretera, en esa carretera hay una rotonda, que llamamos rotondas en España, o glorietas, ¿no? Un roundabout. Y en medio de esa rotonda está esa mano, está esa mano. ¿Por qué? Pero exactamente por la misma razón que yo, porque yo quería imitar las manos de las artistas neolíticas que ponían sus manos en las cuevas, ¿no? Y se las pintaban después, ¿no? Pintaban la mano con sus manos reales, ¿no? Y yo quería imitar precisamente esto. Y justo al lado de donde yo vivo hay varias de las cuevas más interesantes de todo el norte de España donde hay este diseño de la mano, ¿no? Y entonces en la rotonda han puesto una enorme, una mano, exactamente igual que la mía, que mi logo, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que hay, ¿cómo te diría yo? La vida te va llevando
por donde te tiene que ir llevando. Yo no tenía ni idea de que el valle donde iba a vivir se llamaba así, de que me iba a encontrar esa mano ahí pegada a pocos kilómetros de mi casa, ¿no? De hecho, esa mano es la que da, la rotonda que da acceso al valle. Tienes que entrar por ahí para entrar en el valle, ¿no? Entonces, bueno, el que vivimos en un universo que es mágico, mágico en el sentido de que está sutilmente interrelacionado, a mí me parece obvio, no me suscita ningún problema. De hecho, suelen ser los Piscis, la gente que tiene problemas con esto, los Piscis y la gente neptuniana. Porque, claro, y eso me ha pasado muchísimo, ¿no? Muchos Piscis que son ultra racionales, que son tal, ¿por qué? Es un mecanismo de defensa, porque ellos saben que no es así. Ellos lo saben y tienen un miedo terrible a perderse. Mientras que yo pienso que desde la energía de Virgo puedes afrontar eso con mucha más entereza, porque sabes que vas a acabar integrándolo en un sistema de una manera u otra, que no te vas a que te vas a perder, pero no te vas a ahogar, y que va a ser perderse para encontrarse de nuevo en otro sitio, ¿no? Entonces, no, nunca me ha planteado problemas esto. Yo, de hecho, mi gran pasión ha sido siempre la literatura de fantasía, de ciencia ficción. De ahí mi gusto por el realismo mágico, ¿no? Por Juan Rulfo, por García Márquez y todos estos grandes, por Borges, Cortázar, etcétera. Es la gente que, como diría yo, es la gente que describe el mundo como es realmente. Son realistas, no son realistas mágicos, son realistas. Qué belleza. Y ahí estás poniendo un punto en la conversación que me encanta, que es tu canal en YouTube con astrología hecha a mano, que me encanta el eslogan porque eso muestras en tus videos. Duraste más de 6 o 7 años sin monetizar el canal en YouTube, que normalmente la gente abre un canal y lo monetiza casi que apenas le dan el permiso a los 1.000 usuarios, una cosa así. ¿Sí? Y en tu caso utilizaste el canal como una plataforma para entregar años de estudio de una manera, a manera como de píldoras, como de cosas muy prácticas, de temas muy al punto, muy virgen, muy Virgo, ¿sí? Eh, Eficiente, concreto. Y esto es lo que tiene principalmente la magia de tu canal, ¿sí? Que es hecho artesanalmente, que incluso muchas veces sacas la botella de litro de agua y estás hablando de algo, toses y coges la botella y te la tomas y tal. ¿Sí? Es como, es natural, ¿sí? Es humano, es cercano, ¿sí? Y en esa cercanía la pregunta que quiero hacerte es, eh, una experiencia tuya que eres tan introvertido de una luna en Virgo, perdón, de un sol en Virgo, una luna en Cáncer, que es más bien disfruta de la soledad, de la intimidad. ¿Cómo ha sido enfrentarse a través de este canal a tener en este momento más de 280.000 seguidores, tener toda una comunidad? Yo que he visto cómo te reciben, por ejemplo, en Palma de Mallorca con ese aplauso, con ese amor, como cuando empezamos a hacer ese evento en Madrid, la gente sentía una conexión contigo única, ¿sí? O cuando nos vimos, bueno, nos hemos visto en varias partes y ver esa cercanía que tienen. Y tú con esta luna en Cáncer que es más bien protectiva, como yo estoy, déjeme quietico, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese contraste? ¿Cómo has podido integrar esos dos mundos? Porque ya tienes una comunidad que te adora, que ve en ti como un líder, como una persona que les aporta muchísimo. ¿Y cómo integras esa parte de la introversión ahora con el libro, ¿no? Porque veía yo estas entrevistas que te Mm. hacían distintas personas y cómo el libro te abrió también otras puertas más. Bueno, yo es que no tengo la conciencia de ser un influencer, de ser nadie importante. Yo cuando hago mis vídeos, en mi mente estoy hablándole a un amigo o a una amiga. No estoy hablando estoy hablando a un colectivo, pero es un colectivo con el que contacto uno por uno, personalmente. Eh, y es y no es algo fingido, es algo que yo realmente siento, ¿no? Que estoy contactando a un nivel emocional.
con todos ellos, ¿no? Y yo diría que en mis vídeos no hay nada falseado, nada pretendido y tal, porque no sabría hacerlo tampoco, ¿no? Nunca, de hecho, el tema de la monetización lo hice porque en un momento dado YouTube empezó a meter publicidad sin que yo se lo hubiera permitido y empezó incluso a meter muchísima publicidad. La gente se quejaba de que le entraban 6, 7, 8 interrupciones. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si yo no monetizo? Y luego me di cuenta que lo hacen, porque son unos sinvergüenzas, todo se ha dicho por su nombre, lo hacen para forzarte. Entonces yo me di cuenta que monetizando lo mínimo, que es poner un anuncio saltable al principio y otro al final, ya, claro, como ya tenías un contrato con ellos, ya te dejan en paz. Entonces lo hice por eso, ¿no? Pero si no fueran tan sinvergüenzas como son, pues sin duda seguiría sin monetizarlo. Esto, ¿no? Me parece absolutamente deshonesto lo que hace, pero bueno, en fin, ya sabemos con quién tenemos, a quién tenemos delante, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo te diría? Eh, me sorprende, ¿no? El que la gente me acoja y tal, pero por otra parte, no me sorprende demasiado porque yo siento un afecto genuino por toda esta gente. No espero nada de ellos, no quiero que compren nada, no quiero que crean nada de lo que yo digo. Mi contacto con ellos es emocional, es fundamentalmente emocional, en el sentido de que la inteligencia emocional es la auténtica inteligencia, porque es la que realmente te penetra, es la que realmente, si tú quieres hacer pasar un mensaje, tienes que vestirlo de emoción, si no, no va a pasar. Por muy bien que tú te expreses, por mucho aire que tengas, por muy claro que seas, por muy objetivo, no va a pasar. No va a pasar porque nuestros circuitos, digamos, profundos de comprensión son emocionales. Nos quedamos con aquello que nos toca emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo muchas veces, en fin, todo el mundo sabe que tengo la sangre roja, que tengo el corazón a la izquierda y tal, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, yo no lo oculto, ¿no? Y sin embargo, hay gente incluso que no tienen la sangre roja, que la tienen azul, que tienen el corazón a la derecha, no tienen a la izquierda, que me siguen y que les gusta mi canal, ¿no? Porque dicen, bueno, pues vale, este tipo es un zurdo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Y hasta yo no lo oculto, ¿no? ¿Para qué voy a ocultar eso? Eso forma parte es lo que soy, es lo que soy. Mis padres y mis abuelos se removerían en sus tumbas si yo pretendiese ser otra cosa ahora mismo. Y no, yo quiero tenerlos tranquilos y contentos, ¿eh? Porque algún día volveré con ellos. O sea, quiero que me vuelvan a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo nunca me ha importado mucho esto de tener más o menos seguidores. Me da un poco igual que yo sé que algún día, bueno, de momento me lo paso muy bien haciendo esto. Pienso que es un deber de algún modo hacerlo, porque la vida me ha regalado muchas cosas y yo soy consciente, la vida ha sido muy generosa conmigo a todos los niveles, ha puesto gente fantástica, gente que me ha iluminado mucho en mi camino, me ha dado muchos medios materiales para aprender, para viajar y tal. Entonces, yo esto siento que no me lo puedo quedar, que sería muy estéril quedarme con todo esto, ¿no? Entonces yo lo doy, lo regalo de mil amores, de mil amores. Me parece estupendo. Yo creo que estoy muy contento, yo no diría orgulloso, estoy contento de que a través de mi canal haya mucha gente que vaya familiarizándose con una astrología de calidad. Y digo esto sin ninguna vanidad leonina. La calidad es muy importante. Una astrología que ya no, eh, o sea, que no está basada en el control ni en el poder. Todo esto de la predicción está muy ligado al control y al poder, ¿no? Sino que está basada en el amor a la vida, ¿no? Y el amor a la vida implica que uno trata de porque somos una mente también, ¿no? De comprender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y la astrología hoy por hoy es el lenguaje
que mejor explica, que mejor puede explicar todo esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto que hablamos de los fractales, de cómo la historia se repite, pero no se repite, eh, de cómo el ser humano, quizás, muy probablemente, eh, como ser humano que somos, se va a discontinuar. ¿M? Igual que Hitler pierde la guerra y, si vas a Alemania ya ves muy poca gente con ojos azules y pelo rubio. Hay, algún descendiente de alemán por Estados Unidos todavía, ¿no? Eh, que tiene los, los ojos azules y el pelo rubio, aunque sea teñido. Es decir, ese mito acabó, esa muerte sucedió, y yo creo que estamos, afrontando ahora el hecho de que el ser humano tal y como es va a morir también. Igual que la raza aria murió, el ser humano va a morir. Ese ser humano, yo diría la conciencia separada, que es el ser humano que quiere defender Elon Musk, es la conciencia separada. Es la conciencia separada de los palestinos, de los chinos, de esto y de aquello, y finalmente la conciencia separada de quizás otros, compañeros humanos o no sé qué del universo, y quizás también conciencias, como dice Caruti, conciencias ya minerales, artificiales, ¿no? También, que es posible que lleguemos a algún tipo de simbiosis o algún tipo de hibridación. Hoy por hoy todavía es muy temprano, pero no me extrañaría que dentro de 15, 20 años, lleguemos a eso, ¿no? O el encuentro con otras conciencias. Claro, hay un miedo terrible. Y ahora con Plutón en Acuario, eh, todo eso se va a renovar con Plutón en Acuario, con, las conjunciones Neptuno-Saturno también están muy ligadas a, bueno, la Fátima, por ejemplo, las apariciones de Fátima se dan con la conjunción Saturno-Neptuno del año 17, etcétera, etcétera. Es decir, que fue realmente, si tú lees la descripción de los milagros de Fátima y de la aparición de la Virgen de Fátima, es prácticamente literalmente la descripción de un avistamiento, es absolutamente un avistamiento, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que durante los próximos 20 años de este largo tránsito de Plutón vamos a ir teniendo que darnos cuenta que sí, que Elon Musk tiene razón, que nuestra conciencia separada está en peligro. Pero yo diría más, no es que esté en peligro, es que está acabada. Está acabada. Por eso pretenden conservarla, ir a Marte, sacarnos de aquí y tal. Es pura huida, ¿no? Y te das cuenta, los mecanismos de huida nos hacen irracionales. Le hicieron irracional a Hitler y le hacen irracional a Elon Musk, porque eso de ir a Marte no salen las cuentas, no sale nada, ¿no? Pero el mismo Trump el otro día dijo, sí, pondremos a un hombre en Marte y tal, ¿no? Bueno, imagino que sea hombre, cristiano, rubio, con ojos azules y todo esto, ¿no? Y heterosexual y, si es posible, abusador sexual Y, también. y un exponente de todo el machismo supremacista y demás, sí, jerarquizado. Eh, em, José Alberto, y bueno, con la comunidad que se ha abierto y todo, ¿qué pasa con tu familia? ¿Cómo leen todo ese proceso tuyo? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en tu casa con eso, mejor dicho? Sí. Bueno, Caterina, yo creo que ella, lo ve con absoluta naturalidad, sobre todo que ella es la culpable de que yo haya acabado haciendo esto, ¿no? Eh, y, lo ve desde su racionalidad saturnal, y creo que no tiene mayor problema. Con ello, ella ha hecho una síntesis fantástica, ¿no? De la terapia Gestalt con la astrología como herramienta diagnóstica, que es, yo creo que
que es una increíble herramienta diagnóstica, y también de progreso y de investigación psíquica de la persona, lógicamente, ¿no? Mis hijos, bueno, son dos acuarianos locos, ¿no? Entonces, mm, ellos lo ven absolutamente normal. De hecho, esta mañana está en el psiquiatra con Dani, con mi hijo, que es autista, ¿no? Y ella le ha preguntado, bueno, ¿y qué hacen tus papás? Y te dice, pues mi mamá hace esto, y tu papá, y dice, "Mira, mi papá es astrólogo, ¿no? Sí, tiene un canal de YouTube, es astrólogo, ¿no? Como podía haber dicho, es plomero, es albañil, algo así, ¿no? No, no, y ellos lo asimilan muy bien. Mi hijo, por ejemplo, Dani, dice, no, yo es que sí, soy un poco friki porque soy acuario. ¿Qué te esperas? Siempre que le digo, pero qué friki eres, ¿no? Pero si soy acuario, ¿no? Los acuarios son un poco frikis, digo, sí, sí, está claro. O sea que no me plantea ningún problema, ¿no? Y con mi familia, mi madre me decía, ¿no? Mi madre, claro, la pobre, como viene de la época de la guerra y tal, y a su padre lo fusilaron y todo esto, ella me decía, no te metas en política, no te metas en política, ¿no? Y yo decía, sí, mamá, no te preocupes, ¿no? Y luego claro, me meto en política, lógicamente. Y ya tenía miedo de no te metas en política. Era su único miedo, era su único miedo. O José sea que... Alberto, nosotros que como astrólogos somos casi a nivel de nuestras cartas personales, tal vez evitamos estar analizando mucho tránsitos y demás, pero sí que los vemos hacia atrás. Cuando decimos, uy, claro, ya entendía ya en ese año cuando estuve en esta crisis tan tremenda, de esos aspectos en tránsito, ¿cuál puedes tú decir que es como algo que te dejó supremamente marcado y viéndolo a nivel astrológico con un tránsito específico que generó algo, un impacto, una situación compleja, ¿no? mm. Bueno, todas, obviamente, ¿no? Te puedo citar el primero, esta cuadratura de Plutón a mi luna natal, con esta experiencia cercana de la muerte, pero después la entrada de Urano en mi casa 9, cuando entró en mi casa 9, donde está, de hecho, cuando entró en conjunción con mi Júpiter-Neptuno en casa 9, que es cuando empecé a estudiar física, curiosamente. Empecé a estudiar física y cuando Urano ya avanzó 3 años más tarde hacia mi medio cielo y estaba justo conjunto con mi medio cielo, fue cuando empecé a especializarme en cibernética, electrónica, automática y todo esto, ¿no? O sea que fue muy sincrónico además, ¿no? Luego, cuando me fui a Bruselas, es curiosísimo porque fue justo el día en que la conjunción Urano-Saturno era perfecto, Urano en tránsito sobre mi Saturno natal en Sagitario, en casa 11, claro, es totalmente lo que yo hice, es la Comisión Europea en Bruselas, un país extranjero, la Casa 11, la Comisión Europea es muy Casa 11, ¿no? Entonces, justo el día en que Urano transitaba sobre mi Saturno natal, empiezo a trabajar para la Comisión Europea. Y también ese mismo día es curioso, se estaba dando el retorno exacto de mi luna. Mi luna en cáncer retornaba, yo tenía 27 años y pico y tal. Es Progresada. muy curioso, sí, pero es muy curioso porque 27 años y medio más tarde, con mi tercer, no, mi segundo retorno lunar, dejo la comisión. Exactamente. O sea, mi estancia en la comisión dura exactamente todo un ciclo lunar, de retorno lunar a retorno lunar, pero además milimétrico. Ahora, es importante ver que había aspectos coadyuvantes, había aspectos que reforzaron todo aquello y que hicieron, pues eso, que fueron momentos como muy definidos en mi vida, ¿no? Eh, sí, fundamentalmente esto. Luego, por ejemplo, otro que fue muy revelador fue la muerte de mi madre. Mi madre muere de un ictus, que es muy uraniano. Mi madre era muy uraniana, tenía Urano en el ascendente. eh, Justo el día que el Sol hace conjunción con Urano en mi fondo del cielo, el 5 de mayo del 2020, 22 24. tal vez, o 22, 23. 22, ¿Sí? sorry, 22, 5 de mayo del 2022. Justo ese día, el momento en que hacía una conjunción perfecta el Sol con Urano, ella cae fulminada por un ictus y estaba justo en mi fondo del cielo, exactamente en el fondo del cielo.
Y justo en ese momento es cuando yo me doy cuenta que lo que me había llevado a vivir en Alicante eran mis padres. Yo no sabía por qué me había instalado en Alicante. Y en ese momento me doy cuenta que cuando ya mueren los dos, primero muere mi padre, luego muere mi madre, y ya cuando mi madre ahí cae fulminada, y le dice la médico, me dice, no, es mortal, no le queda mucho. Y tal, es en ese momento en que yo ya hablo con Katy y le digo, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? No hay nada que me ate. Aquí ya han muerto mis padres, les he acompañado, mm, se acabó mi vida, ¿no? Se acabó mi vida, ¿no? Y otro momento también muy, muy interesante ha sucedido hace poco y es la última entrada de Plutón en Capricornio. Sabes que entró unas pocas semanas, volvió, entró y justo en esos días, aparte de ganar Trump las elecciones y tal, que es claramente ese mensaje tan fuerte, pero a mí a nivel personal me sucede algo muy interesante y es que mi hermano, que es 6 años más joven que yo, es un hermano muy querido, un hermano al que crié yo, al que crié yo porque mi madre, como buen ascendente Capricornio, mi madre cuando dio a luz tuvo una depresión muy seria, perdió la vista, estuvo muy mala y tal. Y entonces mi madre me trajo a mi hermano a los 2 días de nacer, me lo puso en su cuna en mi cuarto y me dijo, tenía 6 años, me dijo, bueno, aquí está tu hermano, cuídale, yo no puedo. Y tal, y se fue. Y entonces me tocaba cambiar los pañales, ponerle a darle el pecho. Bueno, fui su padre y su madre, ¿no? No sé cómo sobrevivió aquello, pero sobrevivió, ¿no? Entonces, es curioso porque justo, fíjate, en estos pocos días, estas pocas semanas que está Plutón en Capricornio, Capricornio es el padre, también es la figura del padre, obviamente, es el padre que yo había sido con respecto a mi hermano. Justo estos días le diagnostican una cardiopatía bastante grave y me dice, me van a operar el miércoles que viene. Pero yo digo, pero ¿cómo? El miércoles que viene es dentro de 3 días. Y digo, en España esto no sucede, no te operan dentro de 3 días, normalmente vas dentro de 3 meses o a veces 3 años, ¿no? Y tal, y me dijo, no, me ha dicho que tengo muchas posibilidades, tengo un 98% de posibilidades de patatín, patatán. Y fíjate, el día en que lo operan es el 25 de septiembre, que es el día del cumpleaños de mi padre. Lo operan en el cumpleaños de mi padre. Y entonces, pues bueno, la acompañamos hoy con su esposa, con su hijo, algunos amigos, acompañamos prácticamente hasta el quirófano y se despide de nosotros. Y nada, nos habían dicho serían unas 5 horas, pues nos vamos, comemos, damos un paseo, hacía un día muy bueno y tal. Y, y las horas pasan y pasan, pues, cumplen 5 horas, 6, 7, 8, llega la medianoche, todavía no ha salido. Y ya sale el cirujano, ya pasada la medianoche, y nos dice, "No, está muy mal, está muy mal. Le he tenido que cambiar muchísimas cosas que no esperaba encontrarme. Nos vino a decir que si tardamos unos días más en operar, se hubiera muerto. Y él pasa 2 semanas en coma, o sea, 2 semanas en coma, en las que le dan muy pocas posibilidades de salir de aquella, ¿no? Y es interesante porque él es un escorpio, ¿no? Él es un escorpio. Entonces, y él justo tiene su casa 6 en el grado 29 de Capricornio. Su casa 6 comienza en el 29 de Capricornio. O sea, justo había entrado Plutón por última Ok. vez en su casa 6 justo en ese momento. Y justo cuando sale Plutón de Capricornio, me llama su esposa y me dice, está bien. Digo, ¿cómo que está bien? Dice, sí, está sentado, está hablando con la gente. Digo, pues está en coma y tal, ¿no? Y, y fue realmente este tránsito de pocas semanas, fue justo esto, ¿no? Claro, es un escorpio, ¿no? Impresionante. Y ahora está mucho mejor que lo que estaba antes, o sea, ha salido típicamente escorpiano, ha salido absolutamente renovado de una experiencia que estuvo con un pie aquí y otro allá, ¿no? Durante 2 semanas, ¿no? Y esto me ha Impresionante. afectado mucho, no ha afectado en el sentido de estoy hecho polvo y tal, sino
he dicho, hostias, 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 ¿no? El amigo Plutón, como no da puntada sin hilo, ¿eh? Como no pierde ni un segundo. Plutón es eficiencia pura, no te, o sea, no pierde el tiempo, no pierde el tiempo en absoluto, ¿no? O sea que estos han sido los tránsitos importantes de, digamos, de mi vida, ¿no? Mi segundo hijo, es curioso, ¿no? Mi segundo hijo, Dani, él nace, pero es algo muy clásico, es un clásico con Saturno sobre mi sol. Esto es un clásico, Saturno del hijo sobre el sol del padre o de la madre, ¿no? Eh, y es curioso porque yo no, eh, todo el tema este de cartas dracónicas y tal, tú ya sabes que yo soy muy minimalista y que no creo en planetoides, no creo en las arábigas, no creo en nada de todo esto, ¿no? Bueno, la parte de la fortuna más o menos sí, pero vamos, no me complico la vida con esto, ¿no? Y un buen día una amiga astróloga me dijo, ah, pero si tú es que eres acuario, es totalmente acuariano. Y digo, yo acuario, yo no tengo nada de acuario, sí tengo Quirón en acuario, ¿no? Y además, curiosamente, tengo a mi segundo hijo, a Daniel, en mi retorno de Quirón. Él tiene Sol, Neptuno, Quirón sobre mi Quirón natal, ¿no? Y que es un niño pues, que tiene una enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y de hecho ella me dice, no, tú mira tu carta dracónica. Y yo, ¿qué es eso, la carta dracónica? Ni sabía, ¿no? Y lo miré y mi carta dracónica es casi que un calco de la carta de Daniel. Es Wow. casi que un calco. Tengo todo en acuario, según mi carta dracónica. Y además que es un calco. Tengo la luna casi que en el mismo grado, mi dracónica en el mismo grado que su luna, etcétera, etcétera. Y ahí un poco se me empezaron a abrir los ojos, ¿no? Dije, hostias, a lo mejor es interesante esto de las cartas dracónicas, ¿no? Y he visto a raíz de aquello, o sea, soy un convertido ya muy tarde, ya con 63 años, me convertí al draconismo, soy draconiano ahora. Eh, y he visto, sí, muchas relaciones, por ejemplo, de pareja o padre-hijo, madre-hija y todo esto que serían difíciles de explicar, pero con la comparación entre dracónica y natal, o entre dracónicas a veces, ¿no? Pero sobre todo entre dracónica y natal, se ven vínculos muy fuertes, muy estrechos, ¿no? Y así, o sea, ya es que uno aprende cada día, ¿no? O sea, Sí. No, en esto no hay nada escrito. Realmente toca estar claro, estudiando todo el tiempo, sin duda alguna, y cambiando de paradigmas constantemente. Sí. Pues José totalmente. Sí, no hay Alberto, que, dime. dime. No, 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 adelante, adelante. No, ahora mismo no recuerdo más. Sí, estoy trabajando ahora mucho en astrología relacional y tal, pero bueno, fundamentalmente ahora mismo paso mi tiempo tratando de empezar a crear los mimbres para ir yo creando mi imagen fractal de qué es lo que está pasando, que conforme pasa el tiempo es cada vez más elaborada, ¿no? Hace unos años, si me dicen que iba a vivir esto, yo diría, no, es demasiado literal, es muy literal, no puede ser, ¿no? Es como si te dicen antes del atentado este famoso del 11 de septiembre, que iban a ser las torres gemelas impactadas por aviones, dicen, "No, eso es muy literal. Eso es, si me dicen, haz una novela de política ficción basada en proyecciones astrológicas, pues hubieras escrito algo así, ¿no? Y a mí me pasa un poco igual ahora mismo, digo, pero esto es como muy literal, ¿no? Es un descendiente de alemanes, un descendiente de italianos, la figura de la hermana, un poco como la amante Clara Petacci, el otro también que quiere anexionarse todos los países con los mismos argumentos que Hitler, ¿no? La expansión, la Lebensraum, el área vital. Lo mismo utiliza Trump, los mismos argumentos que Hitler. Necesito Canadá, necesito Groenlandia porque necesitamos para nuestra seguridad, necesitamos expandirnos y ya está, punto, ¿no? Lo mismo, es el mismo discurso, ¿no? Y dices, hostias. Y claro, sabes que es gente que no es ilustrada, ¿no? Si les dices que pongan a España o Colombia en el mapa, pensarán que están en Yucatán o en la Baja California o algo así, ¿no? O sea, que no es gente que haya leído, no. No me imagino a Trump leyendo Mein Kampf, pero creo que no ha leído nunca nada, ¿no? Tal, ¿no? Pero sin embargo,
ahí lo tienes, ¿no? Actuando igual que el hombre del bigotillo, ¿no? O sea que es interesante esto. Pero de todas maneras, yo diría que no cunda el pánico, porque la realidad siempre nos sorprende. La realidad siempre nos sorprende. Hay que, de algún modo, ser un poco virginianos y estar a la que salta, ver qué oportunidades pueden ir apareciendo. No ligarse, aquí es bueno ser mutable, ¿no? Que hay que ser mutable ahora mismo, es ver por dónde vienen las cosas, ¿no? Ver por dónde vienen y ver cómo te combinas con estas cosas para, bueno, para ir sobreviviendo, ¿no? No, no, Norte en Piscis. Ah, Son 18 meses en donde necesitamos estar soltando todos estas rigideces frente a temas. totalmente, totalmente. Sí, sí. Eh, pues José Alberto, he querido con nuestra comunidad que nos sigue en estos videos mostrar un Ah, poco de ti porque pues mientras, sí, perdona un sí, momentito. sí. Ya llegó Dani. Bueno, mientras tanto les voy contando. He querido mm, traer esta entrevista de José Alberto porque tanto en Claro que Palma de sí. Mallorca, ¿ya llegó, Dani? ¿Ya? Sí, sí, ya está, ya está. ¿Ya? Bueno, tanto en Palma de Mallorca como en Madrid tuvimos la oportunidad de sentarnos al son de un vino, de una buena comida, de hablar y encontrar la calidez de José Alberto. Ha sido muy especial y quería transmitirlo por este espacio, porque eres una persona realmente muy valiosa para nosotros, para los que te escuchamos, para los que te admiramos. Qué gusto, gracias por aceptar esta invitación, este encuentro. Y bueno, José Gracias a ti. Alberto, que se repita muchas veces más estas A ver, entrevistas. bueno, pues nada, muchas gracias y bueno, y un saludo muy fuerte a todos las amigas del canal y bueno, seguimos ahí. Yo, como buena gente Capricornio, al pie del cañón hasta mientras aguante el cuerpo. Precioso. Acá tenemos muchos que te seguimos y te escuchamos y que además peleamos con lo que dices y dices, no, este que está diciendo allí y que además generas nuestro pensamiento crítico, que no solamente es el gurú hablando de astrología, sino que te sentimos tan humano que podemos incluso pelear con la pantalla y decir, pero ¿qué estás diciendo? Gracias, José Alberto. Venga, un abrazo, Un un abrazo. abrazo.